Gloria. Él es no solo el poder, Él es la potencia. Él no solo nos da potencia, Él nos da poder. Como mencionamos anteriormente, Él es el aire. Él nos da el aire. Gloria a Jesús. Él lo es todo. Cuando tú aprendes, escucha, cuando tú aprendes a mirar a Dios en todo lo que tú haces, en todo lo que tú piensas, en todo lo que tú sientes, en todo lo que tú dices, tú aprendes a poner a Dios no solo como el número uno, sino como el único. A veces le decimos a Dios, Señor, tú eres el primero, pero Dios debe ser el único. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué dice? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Escucha. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conocerán. Dios del cielo y de la tierra, Gloria a tu nombre, Padre. Señor de toda creación, Rey de gloria, respiramos el buen aire que tú nos das. Qué delicia, qué deleite es alabarte. Y como un ritual, Señor, aquí estamos, día a día en tus atrios. Nos presentamos ante tu altar, bendito Dios. Primeramente para darte honra y gloria, para rendir tributo y loor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para dar fruto de labios que confiesan tu nombre, que profieren tu alabanza, que pregonan tu palabra. Mi Señor, Señor de nuestra salvación, hoy ruego que abras los sentidos espirituales, los despiertes, los avives y los aumentes en tus almas, para que esta palabra, para que esta alabanza, Señor, sea incrustada, sea sellada y sea permanente en el espíritu de cada uno de aquellos, de aquellas que hoy la escucharon y la escucharán, Señor. Y de antemano darte las gracias porque nos permites estar aquí,
por invitarnos a tu fiesta, por invitarnos a tus bodas, por darnos la fuerza, por darnos la voz, por darnos, Señor, la inteligencia para alabarte, para adorarte, para bendecirte, para rendirte alabanza. Es nuestro placer, Señor, y tú lo sabes. Sabes que nos deleitamos en tu presencia. Sabes, Dios, que nos deleitamos contigo. Amado Señor Padre, amado Señor Hijo, amado Señor Espíritu. Y sabemos que tú te deleitas, que tú habitas, que tú te paseas en medio de tu pueblo, en medio de las alabanzas de tu pueblo. Que hoy, Señor, tus almas te conozcan un poco más, tan solo un poco más, Señor. Amén, Señor Jesús. Pon un toque de tu dedo en cada una de tus almas, en el espíritu humano, Señor, para que esta semilla no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada en aquello para lo que tú le envías. Aleluya, Padre. Mi Dios, para que tu palabra cual semilla germine, enraice, dé fruto abundante y permanente, mi Señor, para gloria de tu nombre. Bendito eres. Amén. Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol, dice, no puede el buen árbol, ¿qué? El buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. El 20 dice, así que por sus frutos los conocerán. Esta palabra generaliza, por así decirlo, la vida de todo aquel y de toda aquella, desde el más viejo hasta el más joven, que se dice, que se pregona o que se presume como hijo o hija de Dios. El buen árbol jamás, un buen árbol jamás podrá dar malos frutos, perdón. Un mal árbol jamás podrá dar buenos frutos. Estuvimos a lo largo de estas enseñanzas, allí en Mateo 7, para aquellos que se están preguntando, ¿y dónde dice eso? Recuerdo un hombre que me dijo, ¿dónde dice eso la Biblia? Yo jamás lo he leído. Y el hombre tiene más de 30 años en el Evangelio. A lo largo de estas enseñanzas, hemos hablado acerca de fe. Hemos hablado acerca de la fe. Y ahora empezamos a hablar acerca de el fe. Y les dije, no es lo mismo tener fe que tener ¿quién? El fe. El fe. Vimos una serie de puntos, de aspectos, a los cuales la palabra fe, que implica a qué está ligada, a qué está vinculada la fe. Hemos visto que no es solamente decir tengo fe, ¿cierto, hermano Leo? Ya vimos, no es que sea complicado tener fe. Pero la Escritura dice que la fe que viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios.
también dice que hemos recibido una medida de fe cuando hemos creído al Evangelio de la verdad, al Evangelio de Cristo, y dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual cuando nosotros creímos y vino a nuestra vida, el Padre y el Hijo nos sellaron con su Espíritu Santo. Hablar de Trinidad es un tema muy amplio. Hoy, en esta época, como en muchas otras, pero más en esta época, hay mucha gente que refuta, que cuestiona, que maldice y que blasfema en contra de la Trinidad. Ya por ahí inventaron muchos pastores famosos, muchos que se autoproclaman maestros de la palabra, ya inventaron términos, ya acuñaron palabras. Acuñar una palabra se refiere, escucha, cuando tú escuches que acuñaron una palabra, se refiere a que inventaron una palabrita y le dieron un significado para describir algo o alguien. También acuñar se refiere a meter una cuña en un objeto para que apriete. Bueno, en este caso se le llama acuñar una palabra para incrustarla en el lenguaje popular, para incrustarla en el diccionario. Muchos pastores, muchos ministros hoy ya acuñaron dos palabritas: los unicitarios y los trinitarios, haciendo una división entre los que creen en la Trinidad, es decir, ellos dicen que en tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y otros que dicen que los unicitarios, aquellos dicen que Dios es solamente uno, que no hay tres, no hay Padre, no hay Hijo, no hay Espíritu Santo. Quiero decirte algo importante: en ambos casos están equivocados. No entraré en el tema. Si un día Dios me permite enseñar acerca de este tema, hay tema para tiempo, para rato, créeme. Porque desde el Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis habla de una Trinidad. Vimos que cuando el amado Maestro Jesús le preguntó Felipe, le dijo: Maestro, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos pues saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otra ocasión le dijeron: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo: tanto tiempo que me has conocido, tanto tiempo que he estado con ustedes, ¿y aún no me has conocido, Felipe? ¿Aún no me has conocido? Y en otra ocasión el amado dijo: es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya les enviaré ¿qué? A otro consolador. La palabra consolador, del griego paráclito o paraclesis, significa abogado, ayudador, consolador, intercesor. Lo que el maestro dijo: yo me tengo que ir, pero enviaré ¿qué? A otro en mi lugar. Y dijo: él hablará de lo que oyere del Padre. Y todo lo que el Padre tiene es mío. Estamos hablando de tres, ¿qué? Personas. Sí, hay Trinidad. O sea, estamos hablando de tres personas. Es muy largo de explicar y muy difícil de entender. Pero ¿sabes qué? La fe precisamente tiene una de esas cualidades: que las cosas con Dios no se razonan, solo se creen.
Y tú lo dijiste, lo dijo hermano Antelmo, solo para los entendidos. Un hermano de un grupo aquí en México, en la ciudad de Chiapas, el hermano Siloé, se llama la página, Siloé, un hombre de Dios cuya esposa, hermanas están luchando y peleando la buena batalla de la fe. Y si nos estás viendo, hermano, saludos, bendiciones. Una ocasión, hablando a través de la red social, le dije, hermano, es una tristeza cómo es que hoy los hijos de Dios no quieren creer, no quieren escuchar la palabra de Dios tal cual es. Y me dijo algo que me dejó pensando. Dijo, hermano, esto es solo para los entendidos. Amén. Y sí es cierto. La palabra que se está enseñando aquí es solo para los entendidos. No es para los necios, no es para las necias, no es para aquellos que cuando escuchan la palabra de Dios se enojan y se rebelan porque no les gusta. Porque como hicimos la dinámica la semana anterior con el hermano Leo, ¿cómo vieron ustedes que le apapaché, le acaricié la orejita y le endulcé el oído? Porque hoy la gente está tan acostumbrada a las lisonjas, está tan acostumbrada a las adulaciones, están tan acostumbrados a escuchar aduladores lisonjeros que solamente hablan paz en tiempo de guerra. Escucha, hablan paz en tiempo de guerra, y esto que estamos viviendo hoy es tiempo de guerra, guerra espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el diablo y sus huestes. Mucha gente hoy se rebela, se resiste, y no quieren creer, y no quieren obedecer. Hay gente que escucha que Dios les dice, no hagas esto, y van y lo hacen. Hay gente que Dios les dice, haz esto, y no lo hacen. No lo hacen. El maestro, una ocasión, contando una historia, dijo, había un padre de familia que tenía 2 hijos. Escucha. Esto es para ti que te rebelas y que haces lo que quieres. Y que haces como quieres, a pesar de que Dios te ha quitado vendas. Este padre de familia tenía 2 hijos. Dice que uno de ellos era un hombre, un hijo obediente, servicial, trabajador. El otro era rebelde, contumaz y rebelde. Como el hijo pródigo, como el hijo obediente. Y dice que un día el padre de familia le dijo al hijo bueno, escucha, le dijo al hijo bueno, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo bueno le dijo, sí, padre, voy. ¿Pero qué hizo? No fue. Escucha. Le dijo al hijo bueno, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo le dijo, sí, padre, voy. Pero no fue. Después fue con el hijo rebelde y contumaz y le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo rebelde se enojó y le dijo, no iré. No iré, padre. Pero después, arrepentido, fue. ¡Aleluya! ¡Qué profundidad de la palabra de Dios! ¿Cómo es que muchos que se dicen buenos hijos de Dios dicen, haz esto y no lo hacen?
Y aquellos que se tienen por rebeldes, contumaces, desobedientes, rezongones, Dios les dice, ve. Y el hijo o la hija le rezonga y dice, no, no quiero, no quiero. Pero después, arrepentido, van y lo hacen. Muchos hijos de Dios viven así hoy. Se dicen buenos hijos de Dios y critican a los que según son contumaces y rebeldes. Pero cuando Dios da una orden, los buenos hijos, las buenas hijas, las que se presumen buenos siervos, no lo hacen. Y aquellos que se tienen por rebeldes, aunque rezongan, aunque al principio se niegan, pero después van y lo hacen. Muchos hijos de Dios, cuando escuchan la palabra de Dios que les dice, no hagas esto, van y lo hacen. Y cuando Dios les dice, ve y haz esto, esos hijos, esas hijas, no lo hacen. Por eso es muy importante todo esto que dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por sus frutos se conocerán. El verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, no es quien se dice, quien se pregona, quien presume. El verdadero y la verdadera hija de Dios es aquella que se conoce por sus frutos. Por eso empecé con este tema hoy. Lo que este hermano Siloé me dijo es cierto, y a mí me dejó pensando y me dijo, porque ya algo nos había dicho Dios anteriormente, ¿cierto, hermana Ludín? Dijo, no todos mis hijos creerán esta palabra. Es más, habrá incrédulos, habrá inconversos que creerán esta palabra. Creerán esta palabra, pero mis hijos no la creerán. Porque mis hijos son contumaces y son rebeldes. Cuando Dios les dije, cuando Dios nos llamó, dice que nos selló, y les dije, cuando Dios nos sella con su Espíritu Santo, ¿somos qué? Apartados. Nosotros ya no somos del montón del mundo, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Tan así que la palabra es tajante, dice, no contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. Segunda Timoteo 2 del 19 al 21 dice que conoce a el Señor suyos. Conoce a los que son suyos, porque Dios puso su sello de exclusividad. Hoy muchos inconversos, y hablo de gente que dice que son conversos, muchos incrédulos dentro del pueblo de Dios, están haciendo lo que Dios reprueba, porque no han creído, porque no tienen de mi familia. Es que yo me voy a vacunar para que esté segura mi casa. Déjame decirte una cosa. Tenemos ya todo este tiempo nosotros. Y nosotros trabajamos en un lugar, el lugar de provisión que Dios nos dio. Es enfrente de un hospital, enfrente de una clínica donde llegan todo tipo de enfermos. Todo tipo de enfermos. Todos cubiertos como astronautas, parecen pilotos de carros, disfrazados hasta la exageración, caretas, bozales, trajes se ponen. Hay gente que llega y nos estornudan en la cara. Y hemos entendido una cosa. Nosotros ni siquiera usamos esos bozales, así se los digo. Y si un día nos ven con un bozal en algún lugar, es porque solamente nos sujetamos a ciertos lineamientos. Por ejemplo, en un almacén que vamos, necesitamos hacer compras.
y nos dicen, no puede entrar sin careta, Señor. Perfecto. Nos ponemos nuestra careta, nos metemos, compramos, salimos y nos la quitamos. No es porque desconfiemos, no es porque tengamos miedo, pero el Hijo de Dios debe aprender a confiar en Dios. Porque óyeme bien, con careta, sin careta, con bozal, sin bozal, con gel, bañándote, encerrado en tu casa o fuera de tu casa, cuando Dios dice, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Y si Dios te quiere llevar, y si Dios te quiere quitar el hálito de vida, te lo quita con todas las protecciones que tú te pongas. Así te inyectes todas las vacunas que te inyectes. Porque esto es una guerra espiritual. Porque lo que está sucediendo hoy en día no tiene nada que ver, oye bien, con lo que tú piensas. Esto es guerra espiritual. Por eso es que Dios dice, conoce Dios a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque Dios nos escogió, Dios nos selló para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y ser santo significa es estar apartado. Estar apartado. En este proceso, en el cual les dije, Dios nos llama, nos prepara y nos envía. Nosotros somos perdonados, somos adoptados, somos redimidos y somos limpiados para pasar de muerte a vida y ser hechos herederos de su reino y ser alabanza de la gloria de su gracia. Algo que les mencioné, quienes están siguiendo estas enseñanzas, les dije, no solamente se trata de darle alabanza a Dios, no solo se trata de darle adoración a Dios. Nosotros tenemos que ser alabanza, nosotros tenemos que ser adoración a Dios. Por eso dice que debemos ofrendar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en holocausto grato. ¿Has leído eso? Dice, ofrezcan sus cuerpos, ofrezcan su ser en sacrificio vivo, en holocausto grato. En holocausto grato a Dios. Porque esa es su ofrenda. 3 veces menciona en Efesios esto. Efesios 1 dice así. En el verso 6 dice así, que nosotros, 5, dice, en amor Él nos escogió, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y en el verso 14 dice que es, hablando del Espíritu Santo, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. 3 veces menciona Efesios que nosotros fuimos hechos para alabanza de su gloria. No solamente para darle alabanza, sino para hacer alabanza. Esto significa que si somos sellados con el Espíritu Santo, entonces, solo entonces, ese proceso lo hace Él. Hay mucha gente, como yo en algún tiempo lo dije, Señor, es que no puedo. Y Dios me dijo un día, no puedes o no quieres. No puedes o no quieres. ¿Acaso no soy tu fuerza? ¿Acaso no soy tu poder? ¿Acaso no soy tu voluntad? ¿Acaso no soy tu escondedero y tu refugio? ¿Por qué le cantamos a Dios, Señor, eres mi protector, Señor, eres mi fuerza, eres mi escudo? Pero solamente es de labios para afuera. Porque en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, ¿qué? Este pueblo, dice en la Escritura,
Este pueblo, hermana Rubí, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchos de ustedes solo honran a Dios de labios, pero su corazón está lejos de Él. Muchos de ustedes dicen que tienen fe y que tienen confianza en Dios, pero están aterrorizados por lo que está pasando. Muchos de ustedes le dicen a Dios: Señor, tú eres mi protector. Señor, tú eres mi seguridad. Señor, tú eres mi venda. Tú eres mi bálsamo. Señor, tú eres mi medicina. Señor, tú eres mi doctor. Pero están formados en esas filas, desesperados y angustiados, porque no se terminen las vacunas y ustedes alcancen para ser vacunados. Están desesperados. ¿Eso es tener a Dios como confianza? No hemos entendido, muchos no han entendido que lo que es difícil y lo que es imposible para nosotros, Él lo hace fácil, Él lo hace posible. Quiero decirles una cosa como testimonio. Algunas reuniones anteriores les dije que el hermano Leo y un servidor estábamos pasando por una situación difícil, físicamente, dolores terribles por causa de enfermedades que nos han aquejado estos tiempos. No es tanto lo que vemos en nuestro cuerpo, el dolor que vivimos cada día. Hemos estado en ayuno, hemos estado en oración. Muchas veces cuando hemos estado aquí ministrando, el dolor en nuestras piernas, el dolor en sus brazos, en sus huesos, nos hacen tan difícil ministrar, nos hacen tan difícil estar de pie. La hermana Ludina ha estado enferma y sin embargo hemos estado confiando en Dios, que Él es nuestro sanador, que Él es el que cuida nuestro cuerpo, que Él no nos dará más de lo que podamos resistir, sino que junto con la prueba, junto con la tentación, nos dará la salida para que podamos soportar. ¿Y sabe qué ha pasado? Yo en lo personal traigo mi pierna hinchada, pero ya no me duele. Amén. El hermano Leo trae sus manos hinchadas, pero ya casi no le duelen. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es el que nos sustenta. Dios es el que nos sostiene. Dios es el que nos cuida. Esto significa que lo que para nosotros es imposible, para lo que nosotros es difícil, Él lo hace posible. Él lo hace fácil. Para aquellos que dicen: es que no me vaya yo a enfermar, es que no me vaya a pasar, es que mi familia... ¿Acaso no confías en Dios? Es lo que yo pregunto a veces. Entonces, ¿dónde está tu Dios? ¿En qué Dios has creído? ¿Cuántas veces hemos pretextado o nos hemos justificado de lo malo que hacemos diciendo eso? Es que no puedo, es que es difícil, es que soy débil, es que soy carne. Y mientras esté en la carne seguiré siendo débil, seguiré pecando. Siempre le pregunto a ese tipo de personas: ¿pecas porque vives o vives para pecar? Hermano Leo, ¿pecas porque vives o vives para pecar? ¿Difícil contestar? No. Entonces, No. explícame un poco. La primera, que no la puedo enlazar. ¿Qué dijiste la primera? ¿Qué? ¿Pecas porque vives No. o vives para pecar? Peco porque vivo. Es parte del proceso. Porque decir vivo para pecar es como decir: yo nací para ser siempre. A eso te dedicas. Ajá. O sea, ¿realmente no ha habido un cambio en ti? Peco porque vivo, porque es parte de la prueba de lo que Dios está haciendo y de lo que tú quieres que Él haga en tu vida.
Dios nos hace una severa advertencia. Y escucha bien esto que ahora, escucha. En la guerra contra este mundo, conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Jeremías 15:19 dice, respecto a esto es para aquellos que todavía no han entendido que Dios los llamó para apartarlos para Él. Poco antes de que Dios me restaurara, porque ya les he dicho en otras ocasiones, que viví muchos años alejado de Dios. Por esto, por aquello, por la hipocresía, por los hermanitos, porque me patearon, porque me dijeron, porque no me dijeron, porque me hicieron, porque no me hicieron, porque esto y por aquello. Los hijos de Dios siempre tenemos una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Y siempre tenemos una excusa y un pretexto para justificar lo que hacemos que no debemos hacer. Por eso la Escritura dice, ¿por sus frutos qué? Se conocerán. ¿Y sabes? Ya últimamente, los últimos meses, antes de que Dios me restaurara totalmente, yo estaba incurriendo en cosas que ni cuando no conocía a Dios hacía. Un día Dios me habló, estaba yo sentado allí en el lugar de provisión de Dios. Y de pronto abrí la Escritura, sentí el impulso de abrir la Escritura, cosa que yo ya no hacía. Porque yo duré mucho tiempo sin leer la Escritura. Yo ya no oraba, ya no ayunaba, ya no leía la Biblia, no me congregaba. Yo veía a los disquermanos, a las hermanas, y lo único en que pensaba era en ahorcarlos, matarlos, después resucitarlos y volverlos a matar. Porque muchos creyentes que se alejan de Dios así están, odiando la obra de Dios, porque se sienten traicionados, porque se sienten defraudados, porque están lastimados, Abandonados. porque están abandonados y olvidados. Dice la Escritura que si entre ustedes hay uno que ha pecado, dice, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y siempre he dicho, si esta palabra fuera una realidad en el pueblo de Dios, no habría tanta gente perdida, tantos hijos de Dios perdidos allá afuera en el mundo. Porque desgraciadamente nosotros, dice la Escritura, somos el ejército de Dios, pero nosotros somos el único ejército. Oye bien lo que te diré. Somos el único ejército que se regresa a rematar a sus propios compañeros caídos. Los cristianitos son los únicos que rematan a sus propios compañeros, a sus propios hermanos, cuando están heridos. Tú puedes decir que soy fatalista. La verdad, tómalo como quieras, pero es una realidad. Muchos viven, como muchos de ustedes, viven en una burbujita espiritual, donde creen que todo es miel, donde todo es miel sobre hojuelas, donde todo son rosas pero sin espinas. Para quienes hemos llegado a sufrir y a conocer los embates de los malos hijos de Dios, de las malas hijas de Dios, sabemos lo que es estar allí adentro.
Por eso es que muchos que están afuera, en la calle, que un día militaron en las filas del Señor y que fueron atormentados por sus propios hermanos, que fueron rematados por los propios hermanos, por los ministros. Déjame decirte una cosa. Cuando me alejé de Dios, los mismos ministros con los que yo trabajé por tantos años se encargaron de boletinarme a otras iglesias para que me cerraran las puertas. Así es esto. Y sábelo, para que cuando tú veas esto no te espantes y no te derribe esto, porque esto es una realidad en el pueblo de Dios. Los mismos hermanos son, como dijo la Escritura, los enemigos del hombre serán los de la casa, los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Abrí la Escritura y había una palabra que yo traía, y de pronto al abrir la Escritura la abrí en esta parte. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Y él me dijo, por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, oye bien esto, si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, ya Dios me estaba haciendo un llamado para que yo volviera a sus caminos, pero yo no quería. Y no es que no hubiera creído, no es que yo fuera un incrédulo, simple y sencillamente yo estaba en una situación espiritual, moral, sentimental, familiar, social, en donde yo no quería escuchar la palabra de Dios, en donde yo me rebelaba a todo lo que se tratara de Dios. Por lo tanto, dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Han pasado los años, y he visto con mis propios ojos. Un día Dios me dijo, los malos son como el tamo en el viento, dijo. Un día ellos pasarán y tú los buscarás en su lugar, dice, y ya no estarán. Muchos de aquellos que se levantaron contra mí, hoy ya no están. Y muchos de ellos han muerto. Y digo muerto físicamente. No me alegro. Pero muchos de ellos han muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero no es el punto aquí. Aquí lo que Dios me recalcó fue esto. Conviértanse ellos a ti. No te conviertas tú a ellos. Cuando esa palabra entró por mis ojos, sentí un golpe aquí dentro. Sentí como si un clavo ardiente se me hubiera clavado allí. ¿Y sabe qué pasó? A partir de ese día empecé a renunciar a todo lo que me estaba apartando de Dios. Añádele todo lo que el proceso en el cual Dios me metió, que una ocasión en el hospital con el vientre abierto, con casi las tripas de fuera por andar en los malos caminos, yo le dije cuando me estaban curando, Señor Dios, ya para, ya te escuché, ya no puedo más, ya te escuché, ya para.
Muchos hoy en el pueblo de Dios viven así, convirtiéndose a los del mundo, en vez de convertirlos a ellos. Hace días platicaba con mi nieto, el guerrero, y le dije: hijo, cuando tú estás con tus amigos, ¿les hablas de Dios? ¿Les hablas de Dios? Cuando tú estás con tus cuatitos, ¿les hablas de Dios? Yo te puedo preguntar a ti, cuando tú estás con tus conocidos, cuando tú estás con tu familia, ¿les hablas de Dios? ¿Cómo puedes tú ir y decirle a la familia que confíen en Dios? ¿Cómo puedes tú querer convertir a otros a Cristo si los demás, aún los inconversos, se dan cuenta que tú eres un hombre, que eres una mujer sin fe? Y no solamente un hombre o una mujer sin fe, sino rebelde y contumaz. ¿Cómo puedes hablar de Cristo tú si estás demostrando con tus hechos que no crees y no confías en Dios? ¿Cómo? Explícamelo. Hermana Ludina, explícamelo. Son cristianos a la secreta. Son cristianos de la secreta, sí. Aquí en México le decimos, son los cristianos de la secreta. ¿Por qué de la secreta? Porque nada más ellos saben que son cristianos. En la escuela no saben que son cristianos. En el trabajo no saben que son cristianos. En la casa tampoco saben que son cristianos. Solo ellos. En el único lugar donde saben que son cristianos es en la iglesia. Allí sí, su máscara de hipocresía, hablando de Dios, escuchando a Dios, alabando a Dios, pero en cuanto salen, se quitan la máscara y se vuelven lo que son. Por eso muchos de ustedes no testifican de la palabra. Por eso muchos de ustedes no hablan de Cristo, porque saben que están mal. Porque ¿cómo pueden hablar de lo que no viven? ¿Cómo pueden decirle a la gente: no creas, no creas, el Señor es tu guardador, el Señor es tu medicina, el Señor es tu venda, el Señor es tu bálsamo, el Señor es tu vacuna? Y ahí estás formado en la filota. Y luego andas ahí con tu cara de sinvergüenza, de cínico, con tu cara de sinvergüenza, de cínica. Ah, ya me vacuné. Ay, gloria a Dios porque Dios me proveyó la vacuna. Sinvergüenza. Eso solamente demuestra que eres alguien, hombre o mujer, sin fe. Sin fe. Y lo que estás provocando es que la demás gente no crea en tu Dios y blasfemen de tu Dios, o del que tú dices que es tu Dios. Dice: conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Muchos viven convertidos al mundo. Están solamente atentos y expectantes a lo que el mundo dice, no a lo que la palabra de Dios dice. Mira, esto se llama Biblia. Y eso sucede porque muchos de ustedes ni siquiera leen la Escritura. Ni siquiera conocen la palabra de Dios. Solamente conocen a los pastores lisonjeros, a los pastores aduladores, a los pastores que les endulzan el oído, y a aquellos que se dicen profetas, aquellos que se dicen pastores, aquellos que se dicen apóstoles, aquellos que se dicen evangelistas, que solamente profetizan y hablan de paz en el tiempo de guerra. Todo esto nos lleva a un solo punto. Y esto significa que aquel hombre o mujer que no manifiesta el fruto del Espíritu Santo no le está dando la garantía y la seguridad a Dios de que un día estará en sus bodas. ¿Recuerdan que les dije? Que el Espíritu Santo, el sello de Dios, es la garantía y la seguridad de que un día estaremos en sus bodas. De que el Espíritu Santo, el sello, es la garantía y la seguridad
de que un día estaremos en sus bodas y que esto está vinculado a la fe. Está estrechamente ligado a la fe. Al fe. El Espíritu Santo es el sello distintivo de que se es un hijo o una hija de Dios. Tú no puedes decir, no puedes decir que tienes el Espíritu Santo, pero haces lo contrario de lo que Dios dice. Este padre de familia me lo imagino cuando fue con su hijo, el buen hijo, el que se suponía era obediente, el que nunca le daba problemas al padre, y le dijo: hijo, ve hoy y trabaja en mi viña. Y ese buen hijo que siempre era obediente: sí, padre, sí voy. Pero no fue, hermana Ludín, no fue. Y el hombre, el hijo, que siempre se le tenía como rebelde, como contumaz, y el padre le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña hoy. Y este joven, enojado, le dijo: no voy, no voy. Pero después, arrepentido, fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Se enoja con la palabra y se enojan con el Padre, se enojan con Dios. ¡Ay, Señor! ¿Pero por qué? Bla, 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 bla. Hace tiempo que hablé con un pseudopastor. El hombre, hasta lo que yo vi, hace lo que quiere, hace como quiere, pide consejo, y cuando se le da el consejo, no lo hace. Pero él dice que es pastor. Él dice que es pastor. Y siempre el consejo era tendiente, hermano. Busca la dirección de Dios antes de decidir. No, anda de un lado para otro. Se dice pastor, pero él nunca ha tenido una congregación. Él no tiene ovejas, pero se dice pastor. ¿Y sabe algo? Al final se enojó conmigo, me dejó de hablar y hasta ahí acabó la amistad. Pero el hombre sigue predicando. Y predica del amor de Dios. Habla del amor de Dios, de las maravillas de Dios. Pero él es un desobediente y es un rebelde. Porque él no quiere obedecer a Dios. Hace lo que se le da la gana. Decimos aquí en México, bueno, es algo que yo digo, hace lo que su rechoncha y regalada gana se le antoja. Y muchos hacen lo mismo. A pesar de que escuchan la palabra de Dios y a pesar de que saben que es Dios el que está hablando, como son gente que no tienen ni fe ni confianza en Dios, hacen lo que quieren. Pero sábete que cuando Dios te quita las vendas, tú ya no tienes justificación delante de Dios. Gálatas 5, del 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu, ¿qué? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué? No hay ley. Contra estas cosas, hermano, no hay ley humana que te pueda quitar tu convicción. Cuando Él es tu firmeza, cuando Él es tu convicción, cuando Él es tu certeza, entonces no hay ley humana, escucha, no hay ley humana que te pueda mover de tu fe. Pero cuando Él no es ni tu firmeza, ni tu confianza, ni tu certeza, entonces tú eres como las olas del mar, vas y vienes.
andas fluctuando como el viento, vas y vienes. No puedes estar en un lugar, no puedes estar en una postura por la simple y sencilla razón de que el fruto del Espíritu no está en ti. Por eso dice la Escritura que el árbol bueno no puede dar malos frutos, pero el árbol malo tampoco puede dar buenos frutos. Efesios 5, del 8 al 10, dice así: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y dice, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien, repréndanlas. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien, sino más bien, repréndanlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Leímos al principio en Mateo 7 y también ahí en Lucas 6, del 43 al 46 dice lo mismo: por sus frutos se conocerán. Por sus frutos los conocerán. A lo largo de mi vida he conocido cientos y cientos y cientos de personas que dicen que son cristianos. He conocido cientos de personas que se presumen hijos de Dios. Una de las cosas que era parte de mi trabajo en la congregación como ministro era la visitación. Visitar a las ovejas en sus casas, pues sí. Porque no es nada más tenerlos ahí en la congregación, trasquilándoles la lana y envolviéndolos con una serie de peroratas, ¿no? También teníamos que, y es una función ministerial, visitar a las ovejas. El maestro lo dijo: visitar a los enfermos, visitar en las cárceles, etc. Bien. ¿Sabe? Las personas que más se pregonaban espirituales en la congregación, allí en sus casas les conocían tales como eran. Había hermanas de mucha oración, hermanas de mucho ayuno, que salían a predicar. Yo salía con muchas de ellas a las calles a predicar. Pero cuando yo les visitaba en sus casas, y ellas por lo regular se quejaban de que sus hijos o sus esposos no querían nada con el Señor. Y oh sorpresa, resultaba que en la iglesia la hermanita, en la iglesia el hermanito era un pan de Dios, pero en su casa eran demonios. Por eso muchos no quieren nada con Dios. Porque el esposo, porque la esposa, porque los hijos, porque los padres son unos diablos. En la iglesia son unos angelitos, pero en sus casas los conocen tales cuales son. Mas ¿qué dice de las obras de la carne? Gálatas, o más bien ahí mismo en Efesios 5, del 1 al 6, dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos.
como conviene que a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque, ¿saben esto? Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie. Ningún idólatra, ningún incrédulo tiene herencia en el reino de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. A ti te podrán decir tus ministros que vayas y corras y te vacunes, que no te preocupes. Decía una hermana de un pastor, ¿verdad?, que traía a la congregación de las orejas, ¿no es cierto? Traía a la congregación de las orejas, diciéndoles que hagan esto y que hagan aquello, que no se vacunen, que confíen en Dios. Y ahí estaba en la fila esperando su vacunita. ¿Sabes, hermano o hermana? Que no se pongan bozal. Que no se pongan bozal. Cubrebocas, y a la hora estaba en la fila haciendo la vacunarse. Dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que no te engañen, hermana, hermano. Que no te engañen. Gálatas 5 del 16 al 21. Dice así. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Por si tú tienes dudas, si tú eres guiado por el Espíritu, no hay ley humana que te puede obligar a hacer lo que va en contra de la palabra de Dios. Escucha. Si tú tienes fe, si tú tienes el fe, nada hay que te pueda conmover de esa fe. ¿Y sabes por qué? Porque siempre Dios tiene algo preparado para nuestro futuro. Las cosas podrán estar hirviendo. Pueden haber volcanes haciendo erupción a tu alrededor. Puedes estar rodeado de fieras. El salmista dijo algo importante. Cuadrilla de perros me han rodeado. Oye, es palabra fuerte. Y es algo que nosotros hemos vivido, ¿cierto, hermano Leo? Cuadrillas de perros nos han rodeado. Pero de todas esas cosas nos ha librado Dios. Muchas veces Dios ha intervenido en el último momento, en el último instante, cuando ya sentimos que flaqueamos, cuando sentimos que se nos viene encima el mundo. En ese momento, la intervención divina se hace manifiesta. Una de las cosas que le decimos a Dios en oración, le decimos: Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu provisión y gracias por tu providencia, Señor. ¿No hablamos de la intervención providencial de Dios? ¿Cómo Dios interviene? ¿Cómo Dios se manifiesta en esos momentos difíciles? Dios no nos dejará solos ni nos abandonará. Escucha. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? ¿En qué Dios has creído? ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios? En el último segundo, en el último instante. Hemos vivido en fe y para fe por años. Siempre confiando en su intervención, en su providencia, en su provisión.
Y cuando las cosas se ponen tan difíciles, es cuando más nos aferramos a Dios. Y le decimos, Señor, es tu promesa, tú me lo dijiste. Yo solo tengo que creerte, yo solo tengo que obedecerte. Y confiar en ti. Pero si yo le quiero dar una ayudadita a Dios, ¿cuántas creyentes viven así, dándole una ayudadita a Dios? ¿Sabes que Dios no necesita tu ayuda? Porque lo único que estás haciendo es estorbarle, y peor aún, quizás hasta te estés perdiendo. Y no lo sabes. Porque quizá, como les dije, esto se trata de sellos. Sellos. Y un sello significa, ¿qué? Hermana Rudín. Un pacto. Un pacto. ¿Pero qué significa? Propiedad. Significa propiedad. Propiedad de quién eres ahora. Propiedad de quién eres ahora. Por eso el diablo luego reclama lo que es suyo. Y tú dices, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? Ay Señor, ¿por qué me está pasando esto? Ay Señor, pero si yo, ay Señor, pero si yo. ¿Cuántas cosas has hecho? Y has dicho con tu boca que le han dado el título de propietario al diablo. Por eso cuando Dios nos da la armadura, no es que Dios nos quite las bendiciones, no es que el diablo nos quite las bendiciones de Dios. Le decía un hermano hace días, el diablo no nos quita nada. Escucha, eso de que dicen los ministros, es que no te dejes arrebatar las bendiciones de Dios por el enemigo. Eso es mentira. El diablo no te arrebata nada. El diablo no te quita nada. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Hermano Leo, ¿qué hizo Eva? Se dejó. ¿Qué hizo Eva? Se dejó corromper. Hermana Rudín, ¿qué hizo Eva? Ella misma se dio lugar a Satanás. Ella le entregó. Ella misma. ¿Qué hizo Adán? Ellos le entregaron a Satanás el poder, el sello, el título. Ellos de sí mismos decidieron, y lo que Dios les había dado, ellos personalmente se lo entregaron al diablo. Muchos que no saben lo que les pasa, es por eso. Por eso te pasa lo que te pasa. Porque tú le entregaste lo que Dios te dio, se lo entregaste al diablo. Así como Dios te lo dio en las manos, tú fuiste y se lo entregaste al diablo. ¿Qué es lo que hacen muchos? Por eso muchos viven así, en derrota. Y no hablo de lo material, hablo de todos los sentidos. Y Dios está molesto con muchos de ellos. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo puede actuar en la vida de una persona, de un hijo o de una hija de Dios, solamente en la medida que ésta le permita. El diablo no tiene más poder sobre ti que el que tú mismo le concedes. Satanás no puede hacer nada contra ti si tú no se lo permites. Muchos le han entregado a Dios, al diablo, le han entregado a Satanás lo que Dios les dio. Él solo reclama lo que es suyo. Y muchos no lo saben. Pero Satanás se divierte. Se divierte, escucha. Se divierte con tu vida, con tu asombro. Aunque tú dices que eres hijo de Dios, pero mírate, no tienes fe. Eres desobediente, eres contumaz, eres rebelde. Si Dios te dice no lo hagas, vas y lo haces. Si Dios te dice hazlo, le dices que sí, pero no lo haces. ¿Qué clase de hijo eres? ¿Qué clase de hija eres? Ahora entienden, ahora disciernen el por qué la fe está ligada y está vinculada con la garantía y con la seguridad de que un día estaremos en sus bodas.
cuando tú tienes fe, cuando el fe está en ti. Oye bien, nunca olvides esto. Dios nunca deja ni desampara la obra de sus manos. Dios le dijo a Josué: solamente te pido que te esfuerces, ¿qué, hermano Leo? Y seas valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y es lo que le digo a muchos. Así se los digo. Esfuérzate y sé valiente, y recibirás la corona de gloria que Dios te prometió cuando te llamó. Escucha. Esfuérzate y sé valiente, y recibirás la corona de gloria que Dios te prometió cuando te llamó. Si Dios te dio una orden, obedécelo. Si Dios te prometió, créelo y solamente espera en Él. Muchas cosas tal vez tú no las veas, porque muchas de las promesas de Dios se cumplirán cuando tú ya no estés. Pero lo que Dios te mandó a hacer hoy, hazlo. Hazlo. No seas contumaz, no seas rebelde. No escuches voces extrañas, porque Dios no está haciendo experimentos contigo. Lo que Dios está haciendo es probarte, probar tu fe. Y como te dije la anterior vez, los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y si tú quieres o quisiste estar en esa fila, lástima por ti, porque el reino de Dios no era para ti. Al final no tendrás excusa, no tendrás pretexto con Dios, y te puedes reír y te puedes burlar. Cuando nosotros vamos a predicar a las calles, hay mucha gente que se empieza a reír, se empiezan a burlar, se burlan. Y qué pena que dentro del pueblo de Dios haya gente que se burla de la palabra de Dios. No lo olvides. Dios es fiel a su palabra. Pero así como Él cumple sus promesas buenas, también cumple sus promesas aquellas que a nosotros nos parecen malas. La fe está vinculada a la garantía y la seguridad de que un día estaremos en sus bodas. Y la garantía y la seguridad más grande y mayor que tú le puedes ofrecer a Dios es el sello del Espíritu Santo en ti, en tu vida. Y si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, entonces por tus frutos te conocerán. Porque conoce Dios a los que son suyos. Conoce Dios a los que son suyos. Y si tú tienes ese sello, entonces Dios te reconoce como su hijo o como su hija. Pero si tú estás manifestando frutos malos, entonces no eres buen árbol. El sello de Dios no está en ti. Hermano Leo. Bendito es tu nombre, Señor, del cielo y la tierra. Una vez más estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre, para darte gracias por estos momentos de enseñanza, de aprendizaje, en los que nos abres los ojos, nos quitas vendas, Padre, abre nuestros oídos a tu entendimiento, Padre. Podemos comprender tantas cosas, hay cosas que aún no asimilamos, pero las digerimos, mi Señor, y tratamos de comprenderlas y obedecerlas, mi Dios eterno. Gracias por tu palabra, porque hoy no volverá vacía. Como hace rato te orábamos, mi Señor, tiene que ser sembrada, incrustada, clavada en cada ser humano, en cada alma, mi Dios eterno, que la escuche y que la va a recibir. Te pedimos, Dios, que tú seas el que obre en cada alma, mi Señor amado. Que tu palabra, como siempre, Señor, no solamente por oír, que lo efectuemos y lo ejecutemos por obra, mi Señor eterno, físicamente y espiritualmente, Padre, para que haya un resultado grande, mi Dios eterno.
Sabemos que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Pero como nuestro hermano Don Telmo nos está enseñando, Dios, debemos de creer en el fe. Tú eres el fe, mi Señor. Con eso es más que suficiente para confiar en el autor y el consumador de la fe que eres tú, mi Cristo Jesús. Te damos honra y gloria, mi Dios eterno. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes está representado. Shalom Adonai.